la victoria. Hola a todos, le damos la bienvenida a un nuevo programa titulado Conectándonos en la Raíz. ¿Qué tal a todos aquellos que hoy se suman a una nueva programación de Retorno TV, donde podrá compartir con nosotros muchas de las cosas lindas que vamos a estar enseñando con el tiempo y de alguna manera hacerlo que usted comparta con nosotros. Muy bien. De esta manera, dando la bienvenida a este programa, un primer programa que vamos haciendo para compartir con todos ustedes, donde allí tiene el nombre del programa. Ya le vamos a pasar también el correo electrónico para aquellos que quieran comunicarse y estar con nosotros. Es un programa que vamos haciendo en vivo, o sea que vamos a tener aquí los elementos de trabajo para que de alguna manera usted pueda ver que estamos en vivo, vamos haciendo ciertas cosas que hacen que el programa se muestre, que esté en vivo, habrá errores y otras cosas más porque no estamos grabando para corregir todo y luego ponerlos al aire. Entonces, de esta manera arrancamos así con el programa para tener un diálogo directo con usted. Ya después le vamos a abrir los canales de comunicación para que usted también pueda escribir. En este primer programa lo que queremos hacer y con total claridad es saber qué vamos a hablar con usted, qué vamos a enseñar, y quiero hoy poner una base, un inicio de algo, de un tema, para que usted, a medida que vaya siguiendo este programa, en la numeración que va a tener, porque este programa, si bien lo hacemos en directo, también quiero decirle que se graba y después de esta grabación lo va a poder ver en diferido y obviamente buscarlo también en las distintas fuentes como Facebook, también en YouTube, para que usted pueda tomar la programación, verlo cuando usted considere que tiene un buen tiempo para poder hacerlo. Entonces, lo primero o antes que nada queremos mostrarle es que somos un grupo de personas que trabajamos en una página que hemos armado, este conjunto de personas que se llama Retorno TV. Para ser más claro, y usted lo puede buscar, es www.retorno.tv. Mire qué fácil. Si quiere sacamos las 3 W y dejamos retorno.tv para que usted pueda entrar directo a la página y ahí va a encontrar una serie de maestros de la palabra donde van a enseñar cosas muy importantes para su vida. Yo voy a tener un trabajo práctico en todas estas enseñanzas, que es hacer una enseñanza que, si bien yo le llamo rápida, es una entrada al tema y luego usted puede ingresar a la página, el tema que estamos hablando, ir a buscar a uno de los profesores, en este caso al doctor Horacio Corneli, que usted ya lo va a conocer, y cuando hablo de un estudio yo siempre le voy a hacer referencia a aquellos que quieren más citas bíblicas, más profundidad. Él es un gran maestro, es el director de la Facultad Bíblica Internacional, que la puede encontrar en internet en facultadbiblica.com. Entonces, él es una persona que conoce mucho de la palabra y si yo voy a hablar, le doy un ejemplo, si yo hablo de la Pascua, le voy a hacer simplemente una introducción para que usted, si no sabía nada, o sea, la gente que está iniciando en esto, usted va a iniciar en el tema, lo va a encontrar quizás interesante, va a decir, epa, yo no sabía esto, quiero saber más. Y bueno, si eso es así, usted va a ingresar, yo le voy a dar los datos para que usted ingrese y ahí pueda tener una profundidad mucho mayor, con más versículos, con más tiempo. Lo que yo puedo hablar quizás en una media hora, el doctor Horacio lo va a hablar en seguramente hora y media y hasta o más. Pero eso es muy importante porque usted va a tener el ingreso al tema de lo que yo voy haciendo y después haciendo clic donde corresponde entrará, o mejor dicho, entrando a retorno.tv, ahí va a tener la indicación para que usted pueda llegar a estas novedades. Bueno, muy bien. Simplemente tengo armadas mis cosas aquí para hacerle algunos comentarios. Acá tengo una Biblia, claro, electrónica, lógico, porque estoy para poder manejarla más rápido delante de todos ustedes. Tengo allí ya el versículo preestablecido que voy a armar. Le voy a poner ahora al aire, a ver si lo encuentro rápido. Ahí está, donde usted nos puede escribir, donde usted puede hacer su correo electrónico. Ahí lo tiene en la pantalla para que usted
ya pueda tomar nota, lo voy a dejar un ratito. Y después le voy a poner también la página web para que también tenga la página web. Claro que yo voy a ir un poco saliéndome de la cámara para hacer esto, pero lo importante es que estamos usted y yo. Estamos en directo, estamos compartiendo, esto lo estamos grabando y luego de toda esta grabación usted podrá verlo cuando quiera al tema que vamos a hablar. Hoy el tema que voy a hablar es el tema del inicio. ¿Cómo empezamos en estas cosas? Claro que usted me puede decir, yo soy creyente de hace años, pastor. Sí, bueno, está todo bien porque yo también soy creyente de hace 32 años. Y usted sabe que por más que seamos creyentes de muchos años, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Pero yo quiero leerle un versículo que usted posiblemente le va a llamar mucho la atención y le va a pasar algo que a mí me pasó. Porque fíjese el nombre del canal de televisión, se llama Retorno TV, ahí lo puede ver acá abajo en la pantalla, dice TV Retorno, el nombre del programa, y bueno, y mi nombre, Pastor Enzo Domínguez, que es quien está hablando ahora. Y cuando usted entra, ve el nombre Retorno TV, o el nombre del programa, fíjese, conectándonos en la raíz, de eso se trata. Yo tengo muchos años de creyente, siempre estudié la Biblia. No quiere decir con eso que me sé todo, pero estudié siempre, o sea, no me quedé como mucha gente que va a la iglesia y se conforma con la prédica de las reuniones y ya está, sino que yo entré, estudié, fui a distintas facultades bíblicas y aprendí. Y esas cosas que fui aprendiendo me sirvieron mucho. Pero con el tiempo también me fui dando cuenta que hay cosas que Dios dejó preparado para el último, en los últimos tiempos. Y estos son los últimos tiempos. El versículo que voy a compartir con ustedes, que es aquel versículo que en mi vida llamó mucho la atención y ojalá suceda lo mismo en usted, está en el libro de los Hechos, capítulo 3, y yo voy a comenzar a leer desde el 19, pero voy a hacer fuerza o hincapié o todo el estudio lo voy a hacer desde el versículo 21. Pero voy a empezar del 19 porque tiene que ver con el nombre también del canal nuestro de televisión. Acá estamos hablando de Pedro en el pórtico de Salomón. Con el capítulo 3 muchos ya se dieron cuenta. Pedro en el pórtico de Salomón. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba abriendo la predicación del Evangelio y la predicación del Evangelio se basaba en esto que va a decir Pedro ahora en el versículo 19. Mire, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Si bien el versículo que sigue es el que voy a hacer fuerza, pero primero tengo que arrancar con esto, que dice, que le decía Pedro, arrepentidos y convertidos. Todos sabemos que después de esa prédica se entregaron como 3.000 personas. Pero, o sea, aceptaron a Jesús. Pero ¿cómo empezaron? Arrepintiéndose. Quizá alguno pensará que esa gente no sabía nada de Dios, que nunca había escuchado nada. No, él está hablando a judíos ahí, le está hablando a gente que ha nacido en un hogar creyente, ha nacido con toda la escritura en la mano, y un niño, desde el nacimiento, claro, no voy a decir en los meses, pero si era varón, a los 8 días lo circuncidaban como a Jesús, ya lo llevaban al templo, y después con el padre lo acompañaba cada sábado, el día de reposo o el Shabbat, lo acompañaba a la sinagoga o el templo o el lugar donde sea para aprender de la palabra. A los 12 años un niño, cualquier niño, inclusive Jesús cumplió con esto también, se lo nombraba hijos de la ley, o sea, que ya tenían el básico contenido de la palabra de Dios. Eso ocurría con todos los niños. Bueno, esos niños después se hacían grandes y ese fue el público que tuvo Pedro. Algunos piensan que era gente que no sabían ni que Dios existía, que eran ateos. No, hermanos, o sea, paremos ahí. Empecemos que el público que tenía eran judíos, gente que tenían conocimiento de la palabra. ¿Y qué les dijo? En resumen, porque empezó a hablarle de Jesús, claro, que ustedes han matado. Versículos anteriores dice eso. Y algunos dicen, no, yo no lo maté, claro. Tenemos que entender lo que lo que Pedro estaba diciendo. Ustedes lo mataron en el sentido que consintieron con la muerte de aquel hombre que había venido a salvarnos. De pronto esa gente, al escuchar, terminan diciendo esto, arrepentíos y convertíos. Tenían que arrepentirse. En esta Biblia que yo estoy leyendo, usa la palabra arrepentirse. La palabra arrepentirse, o mejor dicho, el versículo, la palabra original que debería estar en este
en este versículo es una palabra hebrea que usó Pedro. Cuando Pedro habló, usó la palabra que yo voy a decir ahora. Usó la palabra teshuvá. La palabra teshuvá quiere decir retorno al Padre. Tienen que retornar al Padre. Yo sé que ahí nomás a ustedes se le hace un pensamiento y dirán, epa, el hijo pródigo. Eso, el hijo pródigo. Volver a la casa del Padre. Y volver a la casa del Padre significa que el Padre de alguna manera que lo amaba, lo estaba esperando al hijo. Cuando el hijo vuelve, lo amó. ¿Cierto? Lo hizo bañar, le pusieron los mejores vestidos, hicieron una gran comida, toda una fiesta, como todos ya sabemos, sí. Pero una vez que está en la casa del Padre, todos se manejan con las instrucciones que el Padre da. Bueno, de eso se trata. Cuando uno dice retornar al Padre, se trata volver a Él, conectándonos a la raíz, o en la raíz, como es el nombre del programa, y nos conectamos a Él, a la raíz, donde todo empieza, y hacemos lo que Él dice o lo que Él enseña. De eso se trata el programa, o todos los programas que vamos a tener en línea. Todavía no leí el versículo que yo voy a hacer pie para que establezcamos una comunicación con usted y esa comunicación nos sirva a todos y podamos ver cosas que posiblemente creemos que sabemos mucho y de pronto estas cosas básicas no lo sabemos. Por ejemplo, posiblemente usted sabe que la palabra arrepentidos o arrepentirse es teshuvah. Por ahí lo sabía. La palabra teshuvah significa regresar al Padre, retorno al Padre. De ahí el nombre de nuestro canal de televisión que se llama retorno.tv. Arrepentirse es una parte del teshuvah o del retorno al Padre, como quiera. Algunos dicen, pastor, nosotros no hablamos hebreo, hablamos español. Bueno, retorno. Pero ve que no usa la palabra arrepentirse. ¿Por qué? Porque la palabra arrepentirse está dentro del retorno. Yo me debo arrepentir y debo volver al Padre. Cuando estudiábamos en algunas universidades nos enseñaba que la palabra retorno, la palabra arrepentimiento, era sentir dolor por lo que hemos hecho, ¿sí? Y no hacerlo más. Bien, está. Pero la palabra teshuvah, que es la correcta, implica un poco más que eso. No es sentir dolor y no hacerlo más. Significa sentir dolor, no hacerlo más, pero volver a la casa del Padre, volver a la instrucción del Padre, volver y hacer la instrucción del Padre para no errar más y dar en el blanco. Todas estas palabras de a poquito, yo voy a ir agregándolas porque, claro, yo le dije en un principio que yo estoy dando una enseñanza de un nivel muy medio. O sea, de gente que recién está iniciando. Posiblemente usted conoce mucho de la palabra de Dios y me está escuchando y dice, oye, eso es muy simple lo que está hablando. Sí, es muy simple. Es por eso que le dije, si usted quiere un tema, teshuvah, que sería arrepentimiento, y verlo con una profundidad que quizás a usted le interese más porque tiene mayor conocimiento, yo ahí lo llevo a la página del doctor Horacio Corneli, que es muy fácil, horaciocorneli, con 2L.com. Allá ingresa y tiene los estudios y va a ver que hay un estudio que se llama Teshuvah y ahí usted va a tener un Teshuvah mucho más, pero mucho más completo que lo que yo estoy hablando. Lo va a llevar un versículo al otro y ahí quizás estará a su nivel. Yo ahora estoy hablando para un nivel medio, para gente que quizás conoce la palabra, que ha estudiado, que ha ido a institutos bíblicos o lugares, pero no han visto esto. Y esto es lo básico, porque aquí o este tema es un tema que tiene que ver con salvación. Pedro le estaba hablando a los judíos. Oiga, ¿piensa que los judíos no saben nada? Sí saben. Saben la ley de memoria, la palabra, la Torá. El Viejo Testamento lo sabían prácticamente muchos de ellos de memoria. Y de pronto Pedro le estaba diciendo arrepentíos y convertíos. Epa, de eso se trata. Posiblemente usted sabe mucho de la palabra y esto que está escuchando ahora le está llamando la atención porque estoy hablando de una palabra hebrea que se llama teshuvah, que quiere decir retorno. A mí me enseñaban a arrepentirme, a sentir dolor por lo que hice y no hacerlo más. Pero no me enseñaban a volver al Padre, no me enseñaban a volver a las instrucciones del Padre, que en algún modo serían los mandamientos, para que después que yo me vuelvo al Padre, estoy con Él, estoy en su casa y ahí voy y veo lo que Él quiere que yo haga. Claro que alguno va a decir, ¿cómo los mandamientos? Me refiero a los mandamientos, los 10 mandamientos, pero también me refiero a todos los mandamientos, que si quiere le digo son 613, ¿cierto? Los que están allí, para que nosotros podamos obedecer al Padre en las instrucciones. La gente dice la palabra ley.
Y hablando del Viejo Testamento, a la ley, te volviste a la ley. La palabra correcta no es ley, la palabra correcta es Torah. Eso es el libro, que son los 5 libros de Moisés, ¿cierto? Que ahí está la Torah de Dios, o sea, ahí está lo que serían las instrucciones. Los 5 libros en el griego, como lo hemos escuchado, se dice Pentateuco. En hebreo se dice Humash. Pero adentro de esos 5 libros está la Torah. ¿Qué significa la Torah? Instrucciones que nos da el Padre o instrucciones para dar en el blanco. Son las instrucciones para que a usted le vaya bien y a mí me vaya bien. Algunos le ponen la palabra ley. No es ley, es una instrucción. Dios nos dice, mira, hace esto y te va a ir bien. Hace esto. ¿Recuerdan aquella palabra que el Señor dice, elige la vida? Dice, escoge la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Y le da la instrucción. ¿Cuál es la instrucción del Padre? Escoge la vida, escoge la bendición. Ahí está la instrucción. Fíjese, eso es una instrucción del Padre, porque te está diciendo que hagas algo para que te vaya bien, que hagas algo para que des en el blanco. De eso se trata este programa. Por eso, el programa de hoy se llama Conectándonos a la Raíz. ¿Qué significa? Ir a la raíz de las cosas, aquellas cosas que Dios nos enseñó. Fíjese que Jesús vino a la tierra y nos vino a enseñar las instrucciones del Padre, tal cual el Padre las había enseñado. Jesús no vino a enseñar sus propias instrucciones. Él vino a enseñarnos las instrucciones del Padre. ¿Recuerdan cuando Él dijo, cuando oren, oren así? Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjese, aquí nos enseñaba a orar Él, al Padre. Todo lo que Jesús enseñó tiene que ver con lo que el Padre le dijo a Moisés. Es verdad que en el tiempo de Moisés también había fallas, se equivocaban y todo lo demás, pero se intentó. Pero luego, con el tiempo, le fueron agregando muchísimas cosas. Y los maestros de su época, y todavía hay maestros que le siguen enseñando cada día más cosas, que lo único que hacen, en vez de aprender más, nos hacen errar al blanco, salirnos de la meta que tenía, o el propósito que tenía la Torah. Cuando digo Torah, estoy diciendo la ley, pero no me refiero a la ley como se la nombra. Por ejemplo, un semáforo en rojo es una multa. La ley de Dios no es así, o la Torah de Dios, la instrucción de Dios no es así. Es, hace esto y te va a ir bien. Claro, que si le errás, tenés que volver a intentarlo. De eso se trata el teshuvá, o el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es solamente sentir dolor por lo que hice y no hacerlo más, sino que se trata de sentir dolor por lo que hice, no hacerlo más y volver a ver cómo el Padre lo enseña. Y si usted no sabe cómo el Padre lo enseña, que Jesús nos guió, Jesús es el camino al Padre. Dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Es Jesús? No, Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Entonces, alguno por ahí, alguno te dice, pero ¿qué pasa? Ustedes parece que estuvieron en contra de Jesús. En nada, en absoluto. A Él le debemos todo. Él murió por nosotros. Él nos dio la vida. De eso se trata. Ahora tenemos que entender cuál era el verdadero propósito de Jesús. Tenía 2. Un propósito era enseñarnos la palabra del Padre, y Él es la palabra, Jesús es la palabra, era enseñarnos la palabra del Padre tal cual debía ser aprendida, ¿cierto? Con el espíritu correcto, ¿cierto? Y después morir en nuestro lugar. Entonces, yo hago una frenadita y paro acá porque alguno dirá, todavía no leyó ningún versículo, pero dije un montón de versículos. Es por eso que la palabra teshuvá es una palabra, no es compleja, es fácil, pero tiene una interpretación mucho mayor que una traducción de teshuvá, arrepentimiento. Si yo le digo, tiene que hacer arrepentimiento, tiene que hacer teshuvá, está bien, pero no significa que solamente es arrepentimiento, porque el arrepentimiento no incluye volver al Padre, porque nadie te lo enseña. Ahora yo le estoy agregando algo más al arrepentimiento, que es volver al Padre, volver a las instrucciones, a lo que Él nos enseñó. Hasta acá estamos diciendo algo que generalmente la mayoría sabe, pero ahora hay que hacerlo, que es muy diferente. Porque Pedro le estaba hablando a un grupo de personas que eran judías, conocían el Viejo Testamento, la Torá, como quiera, los nombres que usted quiera ponerle, lo conocían perfectamente. Pero acá los mandó a ser arrepentidos y convertidos, a hacer arrepentimiento y conversión. O sea, los mandó a hacer teshuvá.
Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. El nombre de nuestro canal es la traducción de la palabra Teshuvah, que significa retorno al Padre. Solo que nosotros usamos la primera palabra nada más, retorno, para ponerle retorno.tv, que es el nombre de la página donde usted puede ingresar y ver todos estos materiales que estamos intentando compartir con todos ustedes. Yo aquí tengo los monitores, tengo la palabra de Dios para compartir, pero ahora me voy a ir a un poquito más, voy a avanzar para que el programa tenga el sentido que le di desde el inicio. Yo cada vez que hago un programa de este es el número 1, después viene el número 2, va a venir con algo que se relaciona con este, después el 3 y así voy a hacer varios para que después tener un grupo de programas o una división, ¿cierto? Para que les sea fácil continuar con el camino para aquellos que quieren aprender esto. Porque después te van a decir palabras, uy, dijo la palabra Teshuvah, están judaizando. Y yo quiero decirle que no tiene nada que ver con eso. El judaísmo es una secta y yo no lo voy a llevar a una secta ni yo estoy en ninguna secta, por lo tanto yo no voy a judaizar. Ahora, ¿cuántos te dicen palabras como Pentateuco y nunca dijiste nada? Y porque la palabra Pentateuco es griega y no te están haciendo griego. ¿Y cuántas palabras tienen que ver con los romanos y no te están haciendo romano? ¿Cierto? Simplemente es decir, ¿cuál es la palabra correcta? Es como decir shalom. Algunos te dicen shalom es paz. Sí, pero es mucho más que paz. Cuando alguien te dice shalom, no te está diciendo paz. El que la traduce a paz se queda con una sola de las cosas que está queriendo decir. Porque shalom quiere decir prosperidad, bienestar, amor de Dios para tu vida. Es mucho más completa. Entonces cuando te dicen shalom, por ejemplo, si nosotros queremos decir todos los contenidos de shalom, es, por ejemplo, si alguien entra y dice shalom a todos, ¿cierto? Bueno, y queremos traducirlo, tenemos que decir amor para todos, amor de Dios para todos ustedes, prosperidad de Dios para todos ustedes, bienestar de Dios para todos ustedes, paz de Dios para todos ustedes. Es muy largo decir todo eso. Todo eso se resume en shalom. Teshuvah es una palabra también que tiene varias cosas. Por ejemplo, estamos diciendo arrepentimiento, sentir dolor por lo que hemos hecho, no hacerlo más. Y tiene más todavía, ¿cierto? Lo importante de todo es que tiene que ver con regresar al Padre. También tiene que ver con restituir. Todo eso tiene que ver con Teshuvah. Es por eso que es la palabra que yo estoy abriendo el tema ahora. Imagínense, si yo digo todo y me voy, después usted queda como diciendo, ¿qué faltó acá? O sea, no entiendo. Bueno, pero si usted quiere conocer más profundamente, usted está escuchándome a mí, ya sabe algo de esto y quiere decir, yo quiero más contenido. Usted va a abrir su computadora, va a tipear horaciocorneli.com. Cuando ingresa, ahí tiene Teshuvah, tiene un montón de cosas que yo también voy a enseñar. Solo que él tiene su perfil de enseñanza, yo tengo el mío y yo lo hago más para la gente nueva, la gente que no conoce, aunque lo de él también, solo que le va a llevar más tiempo porque él se para, lee un versículo, es espectacular. Le digo, es espectacular, no se lo pierda. Mire que llevan 2 o 3 o 4 veces que le digo, vaya para allá, vaya para allá. Cada uno tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado y yo quiero aprovechar como cuerpo los talentos que tienen también mis hermanos para compartirlo con ustedes. Entonces, habíamos visto, para llegar al punto de lo cual yo quería llegar, habíamos visto que Pedro le dijo, así que arrepentidos y convertidos. Y dice, en el versículo 21, atención, lo voy a leer un poquito de nuevo todo. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue anunciado antes. Y ahora escuche, 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Estoy leyendo una versión de Reina Valera y ya anteriormente le dije que la palabra para arrepentimiento es Teshuvah, que acá no está, y esa palabra arrepentimiento demuestra mucho menos de lo que dijo Pedro. Acá estamos viendo otra palabra que no está bien escrita, que no se preocupe. Alguno dirá, entonces no está diciendo que está todo mal. No le estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de decir es que sería bueno que tenga el conocimiento que el predicador, que en este caso fue Pedro, o el Espíritu Santo nos quiere dar y revelar. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Pedro está hablando
Ya Jesús estaba en el cielo, ya había ascendido a los cielos. Por lo tanto, no está diciendo que el cielo lo reciba. Está diciendo una palabra que en el original dice que el cielo retenga. O sea, Jesús viene y viene pronto. De ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Para algunos vienen más pronto de lo que es. Para otros vienen en el tiempo que no lo saben, claro, ¿cierto? Y para otros faltan miles de años para que venga. Bueno, quiero decirle que no va a venir hasta que sea, o sea, él tiene que ser retenido, dice la Biblia. Eso es lo que está. Yo voy a hacer algo práctico de lo que dice acá. Él tiene que ser retenido hasta que aquí en la tierra se restauren todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. No estamos hablando que se restaure todo, sino de las cosas que Dios habló. O sea, desde el Génesis para adelante. ¿Qué es que se restaure? Mire, yo voy a hacer una breve explicación, porque tenemos que entender qué es restaurar para poder entender este versículo. Restaurar es... le voy a decir primero lo que no es. Se da cuenta que estoy en vivo, ¿no? Bueno, le voy a decir primero lo que no es. Vamos a suponer que yo tengo sillas. Bueno, yo estoy sentado en una silla, no puedo mostrársela, pero tengo en mi casa unas sillas que son muy prácticas. Las tenemos de hace 25 años, y no sé si 30, que están en mi casa esas sillas. Son todas metálicas, cromadas, y tiene como un enrejado en la parte que uno se sienta, y arriba tiene un cuero, obviamente con una esponja, como se dice, para que esté suave, digamos, blandita, ¿cierto? Y uno no se siente en el material. De verdad, estas sillas tienen entre 25 y 30 años. Entonces ya les pasó esa edad. Si yo voy a un lugar, le llevo una silla, le digo, hágame una igual. El hombre, el carpintero metálico, la va a hacer igual. Entonces me va a dar dos, la vieja y la nueva. Eso significa hacer algo nuevo. Algunos dirán, mira la pavada que está enseñando. Bueno, pero vamos a ver a dónde quiero ir. Si yo le llevo la silla, quizá a la misma persona, y le digo, yo quiero restaurar esta silla. Mire lo que él va a hacer. Primero la va a meter en un líquido para sacarle todo el óxido. Mucho o poco no interesa. Después que le va a sacar el óxido, va a hacer una gran limpieza y después la va a volver a cromar. Antes de hacer esto va a soldar si alguna partecita está cortada, le va a cambiar las cositas que van abajo de las patas donde hace que tiene ese plástico que va ahí, que no me sale el nombre ahora. Y luego de eso la va a cromar y me la va a entregar. ¿Qué es restaurar? La misma silla que un día la compramos hace 30 años, vamos a decir, hoy está como aquel tiempo. Eso es restaurar. No es hacer una silla nueva. Entonces, Dios no está haciendo algo nuevo. Él tiene que ser retenido hasta que se restauren. ¿Qué cosas se tienen que restaurar? Aquellas cosas que Dios había hablado y que estaban escritos en lo que se llama el Viejo Testamento, en el tiempo de Jesús y aún para adelante, se tienen que restaurar. Porque el enemigo se encargó de que todas aquellas cosas que fue diciendo Dios, ponerle tropiezos. Por ejemplo, mire qué cosas voy a decir. ¿Sabía usted que el día comienza al atardecer y no a la medianoche? Alguien no me va a decir, no, pastor, sí, leamos la Biblia. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1, ahí lo vamos a ver. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cómo Dios mide el tiempo? De una manera diferente a la cual estamos acostumbrados nosotros a medirlo. El Papa Gregorio, en el año 1582, hizo un nuevo calendario. Escúcheme, hizo un nuevo calendario. O sea, tomó el calendario juliano, que sería romano, que tenía 10 meses, lo hizo de 12 meses, le cambió el inicio del año y le puso los nombres que le puso, que usted los conoce, lo sabe, para qué me voy a poner a hablar de eso, en el año 1582. Y el objetivo, claro, que tenía es que la gente se olvide del calendario de Dios establecido por Dios en el libro de Génesis.
Claro que algunos van a decir, esto es raro para mí. Sí, yo sé que es raro. Yo en el próximo programa, o sea, el número 2, voy a hablar del calendario. Y ahí le voy a hacer toda esta explicación, voy a ir al fondo en esta explicación. Pero bueno, ahora estoy acá, le estoy diciendo restaurar. Se tiene que restaurar esas cosas. Claro, usted dirá, entonces tenemos que cambiar todo el calendario. No, 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 no. Eso no va a hacer Dios. No va a cambiarle el calendario, sino que va a restaurar a su pueblo. Es su pueblo quien va a entender los tiempos y las ocasiones, como dice la Biblia. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, lo dice. Pablo está hablando. Dice, hermano, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no es necesario que les enseñe. ¿Cuándo fue eso? Cuando Pablo, años 70 aproximadamente, o por ahí, 50, 60, el que quiera usted, hablaba con la gente. Todos sabían el calendario. En ese tiempo era ese, estamos hablando del año 70. El Papa lo cambió en el año 1582, fue el Papa Gregorio. Por eso el calendario se llama calendario gregoriano. Yo no voy a hablar de eso ahora, es simplemente una introducción para que usted pueda tener una idea de lo que estoy hablando. Se tienen que restaurar. Se tienen que restaurar los nombres. El nombre del Padre, el nombre del Hijo. Se tiene que restaurar. ¿Por qué se tiene que restaurar? Porque no son los nombres que nosotros estamos acostumbrados. Porque recién dije Teshuvah, que es una palabra hebrea, y usted dice, oh, pastor, pero me voy a tener que aprender hebreo. No, no tiene que aprender hebreo. No. Ojalá que sí, si quiere lo hace. Yo, por ejemplo, hasta el día de hoy, no lo estoy haciendo. Me es muy difícil por ahora hacerlo, pero posiblemente algún día lo haga. Estudiar y estudiar no molesta ni nada, solamente ocupa un tiempo. Pero, ¿por qué? Porque Dios tiene un nombre. Su Hijo tiene un nombre. Y nosotros nos han dado el nombre del Padre y del Hijo, hecho griego y romano. Y nos olvidamos de algo esencial. La Biblia fue escrita en hebreo, para el pueblo hebreo. Fíjense, fue escrita en hebreo y para el pueblo hebreo. Por lo tanto, si nosotros queremos comprender, tenemos que aprender cuál es la cultura, ¿cierto? ¿Cuál fue la intención que Dios quiso hablarle a su pueblo para que obviamente de esa manera entenderla? Entonces, de esa manera podemos saber nosotros que si Dios escribió en hebreo al pueblo hebreo, ¿por qué tenemos que ir a Roma o a Grecia para que nos digan qué quiere decir lo que dijo Dios en hebreo si nosotros podemos entender directamente de cómo Él lo habló? Hoy hay traducciones. Yo recuerdo cuando yo estudié, me enseñaron y me dijeron que fue una de las cosas que me hizo cambiar. Ahí empezó mi teshuvah, ahí empezó mi arrepentimiento, a pesar de que yo ya tenía 30 años de creyente, pero ahí dije, epa, esto no puede ser. Porque me habían enseñado, yo fui a muchas facultades bíblicas a estudiar y me habían enseñado que la Biblia fue escrita, el Viejo Testamento en hebreo, de eso no había duda, pero el Nuevo Testamento que había sido todo escrito en griego. Claro que yo estudié, aprendí y eso enseñé. Pasó el tiempo de mi enseñanza y un día me entero que no fue escrito en griego, perdón. Fue escrito en hebreo. Marcos, Lucas, Juan, fueron escritos en hebreo. Ahora, me falta uno, ¿no? Mateo. Ellos eran hebreos. Por eso, Dios le escribió en hebreo, lo escribieron los hebreos, ellos eran los que escribían, y para el pueblo hebreo. ¿Cómo puede ser que Dios le va a decir, escríbanlo en griego? No, que después, una de las primeras traducciones fue al arameo, y del arameo al griego, del griego al latín, del latín al inglés, y del inglés al español. Oiga, eso es el teléfono descompuesto. ¿Vio cuando cuando éramos chicos, jugábamos el teléfono descompuesto, nos poníamos en fila y uno decía una cosa y veíamos lo que llegaba allá al último? Hebreo, del hebreo al arameo, del arameo al griego, del griego al latín, del latín al inglés y del inglés al español. Mire, desde el 1 al 6, 4, 5 traducciones pasan para que lleguen a nosotros. ¿Algún error tiene que haber? Claro que los hay. Usted me dirá, entonces, yo nunca conocí a Dios por eso. No, quédese tranquilo. Dios se encargó de aunque muchas cosas estén quizás mal, pero Dios se encargó de que a usted le llegue la verdad, y la verdad hoy la tiene. Ahora lo que tiene que hacer es comprender más, conocerlo más a Él. Entonces, siempre nos hablaron los griegos y los romanos de cómo era un judío como Jesús. Jesús era judío, era de la tribu de Judá, por lo tanto, judío.
Ustedes sabían que Jesús le habló a Pablo en hebreo, está en la Biblia. En hebreo le habló. Dura cosa te es dar patadas o coces contra un aguijón. Se lo dijo en hebreo. ¿Y por qué se lo dijo en hebreo? Porque Pablo hablaba hebreo. Aparte que Pablo hablaba arameo también. Hablaba muchos idiomas. Jesús le habló en hebreo. Oiga, ¿cuántas cosas tenemos que aprender? ¿Usted cree que, fíjese, un matrimonio judío, cualquiera, desde el inicio, el Génesis en adelante, tenían un hijo, ellos dos se ponían de acuerdo y le ponían un nombre. ¿Qué nombre le ponían? Un nombre judío, o sea, un nombre hebreo, perdón, no voy a decir más judío, voy a decir hebreo. Un nombre hebreo. Pero fíjese, esa era la costumbre. Acá, ¿no? Yo tengo nombre, por ejemplo, soy argentino, nací en Argentina, nací en Buenos Aires, mis padre y madre españoles me pusieron un nombre italiano, Enzo. Un nombre, no sé si es español, Agustín, ¿cierto? Y Enzo me lo puso mi madre por Enzo Viena, un artista, un actor que había en su tiempo, y Agustín por el hermano de ella que había muerto, y en honor al hermano me puso Agustín. Bueno, ¿cómo se ponen los nombres acá? Es Augusto, ¿cierto? Augusto, le pone, me gusta este nombre. Bueno, el pueblo hebreo no es así, le ponen nombres proféticos, le ponen nombres a los hijos proféticos, le dicen, por ejemplo, va a ser tal cosa, y de ahí buscan el nombre y le ponen. Ahora, usted sabe que María y José no le pusieron nombre, porque vino el ángel del Señor y le dijo, y este nombre le pondrán. Y le dijo el nombre. Y el nombre Jesús no es un nombre hebreo. Por lo tanto, no puede haberle dicho que era Jesús el nombre. Que nosotros traducimos el nombre, que fue Yahshua. Ese fue el nombre, Yahshua. Ese es el nombre. Traducido, dicen Jesús, porque los griegos tomaron el nombre Yahshua y lo tradujeron a Jesús. Y a nosotros nos llegó Jesús, porque primero fue Jesús, ¿cierto? Y después la I se convirtió en una J y nos llegó Jesús. Entonces de pronto nosotros decimos Jesús. Bien, ahora qué importante que usted sepa que es Yahshua el verdadero nombre. El ángel dijo un nombre. Pedro y todos los que estaban, todos los discípulos y toda la gente que se arrimaba a él no le pueden haber dicho Jesús porque no era un nombre hebreo. Eso fue un nombre que se inventó después, en el año alrededor del 1500 más o menos, se inventó y de ahí quedó el nombre Jesús. Tiene otra historia esto, pero de todas maneras, algunos dicen, entonces, ¿qué pasa? ¿No puedo orar más a Jesús? No me metí en esa área, es simplemente restaurar. Dice, es necesario que Jesús sea retenido en el cielo, o sea, no vengas todavía a la tierra hasta que no se restauren. ¿Saben cuántas cosas se tienen que restaurar? Primero, el teshuvá, el arrepentimiento, el volver al Padre, es lo primero. Porque cuando nos volvemos al Padre, todo esto después que sigue es mucho más fácil, porque ya me volví al Padre. Porque yo no le pongo órdenes, no le digo al Padre lo que Él tiene que hacer, sino simplemente lo que hago es obedecer lo que conozco. Hoy sé esto hago. Mañana aprendo otra cosa, lo hago. ¿Por qué? Porque son instrucciones para que me vaya bien. De eso se trata lo que hemos empezado a hablar. Es verdad que hay mucho más, porque todavía tendría que contarle y en programas posteriores yo voy a volver con estos versículos. ¿Sabe por qué? Porque estos versículos nos hablan una gran verdad. Restaurarnos. Restaurarnos es saber. Como yo le decía, ¿sabe la bronca que me dio a mí cuando yo me enteré de que todos los evangelios y las cartas? ¿Usted cree que la carta de Hebreos, a ver, no sé si lo entiende, pero la carta de Hebreos la escribió Pablo, ¿para quién fue dirigida? Hubo una para los romanos, hubo uno para los hebreos, otro para los de Corinto. Ahora, Pablo le va a escribir a los hebreos en griego. ¡Qué ridículo! Claro que yo nunca lo vi por ese lado. Pero cuando yo me enteré, porque tiene una respuesta, el templo fue destruido en el año 70. Ya había ahí manuscritos de muchos de los discípulos también, evangelios y otras cosas más. Y cuando fue destruido, todas las escrituras originales y demás fueron llevadas a las cuevas de Qumran, allá en el Mar Muerto. Israel fue disperso, fue llevado Judá. Están divididas las tribus, entonces Judá fue llevada al norte, las demás fueron esparcidas y volvieron a casa en el año 1948. Oiga, no está tan lejos, hay gente que nació mucho antes del 1948 y todavía está viva.
¿cierto? En el año 68 Israel fue nación, o sea, ya fue país en el 48, pero en el 68 se consolidó. Y ¿sabe qué? Lo primero que hicieron fueron ir a las cuevas de Qumran, allá en el Mar Muerto, a buscar la palabra, que el pueblo de Israel tiene el cuidado de guardarlas y cuidarlas. Ellos las fueron a buscar. Me imagino cuando eso llegaron a sus manos y tenían ahí las escrituras originales. No pensaron en los argentinos, no pensaron, ¿por qué no? El pueblo judío obviamente pensó primeramente en ellos. Se gozaron con la palabra y no sé en qué año, no, ya ahí no lo recuerdo, vamos a decir 90 para adelante, ahí sí, yo no sé si fue 95 o algo, ellos hicieron la primera traducción al inglés. 95, más o menos. Ahora fíjese usted, recién ahí empezaron a aparecer en los museos y en distintos lugares la palabra de Dios. Todas aquellas universidades, escuelas y demás que enseñaban que había sido escrito en griego no tenían quien los contradijera. Pero la verdad apareció. Y cuando la verdad apareció ya no se puede decir fue escrita en griego. No digo que algunos manuscritos los hayan traducido al griego, claro, pero el original no fue escrito en griego. Y ahora, ¿por qué tengo la seguridad? Porque es obvio, hoy hay pruebas. Entonces, si antes me lo enseñaron así, no importa. Pero escuchar hoy que muchos siguen enseñando que fue escrito en griego, ¿cierto? Es una barbaridad, porque ya está mostrado y revelado que fue escrito en hebreo. Quizás alguno de los libros, no sé, haya sido escrito en arameo, pero en griego, traducido al griego, sí, todos. De ahí nace la Septuaginta. Es la primera traducción del arameo al griego, la primera. Pero la que llegó a Roma fue la segunda, que fue ahí donde le cambiaron los nombres por respeto a los judíos para que no salga el nombre del Señor. Su nombre es Yahweh, no es Jehová, es Yahweh. Es por eso que se tienen que restaurar las cosas. De eso hablamos. ¿Ve cuántas cosas hay? Entonces, a mí eso fue el motivo por el cual yo dije, basta. Yo no tolero esto. Que me hayan dicho algo que quizás no estaba en su momento reconocido, bueno, no importa, porque tampoco le culpo a nadie. Pero que hoy digan eso, no. No, ¿por qué? Porque ya la tecnología, cualquiera te muestra un original en cualquier lado. Antes tenías que ir a un museo y entrar con algo para verlo más grande, una lupa para verlo más grande. Pero ahora tenemos internet y un montón de cosas y todo eso está publicado. Porque el pueblo judío siempre tuvo el trabajo de cuidar la tierra y cuidar la palabra. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y a quien se les dio el trabajo de hacerlo fue al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, eso hasta el día de hoy lo ha hecho bien. Es por eso que vienen situaciones y momentos que algún día vamos a hablar en otro de los programas de las cosas que van a suceder para que usted vea cómo Dios va siempre a proteger su tierra prometida, donde usted y yo vamos a ir un día y estar allá. Porque no morimos y vamos al cielo directamente, morimos y vamos al cielo, o el Señor viene y vamos al cielo, pero inmediatamente, después de un breve lapso de tiempo, que ya vamos a hablar sobre eso, volveremos a la tierra, porque viene el gobierno milenial de Jesús de 1000 años en la tierra y aquí estaremos. Por lo tanto, antes de vivir en el cielo, tenemos que vivir los 1000 años en la tierra. Todo eso lo vamos a hablar, son muchas cosas que tenemos para contar, para decir, y se tienen que restaurar. Restaurar las cosas. Todas las cosas que tienen que ver con los que hablaron los santos profetas que dice la Biblia, que el versículo que yo le leí. Acuérdese, yo leí Hechos 3, capítulo 3, versículo 21, y leí el 19 y el 20 para que usted tenga una base. Este es el primer programa de Conectándonos en la Raíz. Este es un programa que no tiene nada que ver con otros que también hago, que tienen más dinamismo, que hablamos dos, que la gente se conecta, envía saludos. No, este programa tiene que ver con una enseñanza y que usted la pueda guardar en su corazón y que usted la pueda grabar inclusive, o tener la grabación que está aquí y dársela a otro para que lo pueda escuchar. Aquellos que conocemos la palabra de tantos años como yo la conocía, de tantos años enseñaba la palabra, y muchas de las cosas que hoy digo las he aprendido en estos 5 últimos años donde yo he tenido que hacer una restauración en mi vida y un verdadero teshuvá. Cuando digo verdadero teshuvá es porque yo alguna vez me arrepentí y cambié. Pero lo que hice fue sentir dolor por lo que había hecho y intentar no hacerlo más, porque algunas cosas las volví a hacer. Hoy aprendí lo que es volver al Padre. Hay cosas que quizás quiero y no puedo restituir, pero volver al Padre. Volver al Padre
y hacer las cosas como Él dice, volver a sus mandamientos y entender que su palabra es sí, sí y amén y no cambia. Y Jesús no vino a cambiar la palabra de Dios. Jesús no vino a la tierra para decir que está abolida la ley, sino al contrario. Yo no vine a abolir, sino a cumplir y a enseñarle la verdadera interpretación. Jesús dice, el que me ama, guarde mis mandamientos. Vino el joven rico y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Escuche, heredar la vida eterna. Jesús le dice, los mandamientos sabes, cúmplelo. Sí, Señor, lo sé todos. Bueno, entonces anda y vende. Ahí recién le dijo algo nuevo. Primero le dijo que cumpla y obedezca los mandamientos. Qué simple que es Jesús. Siempre fue así. Y tenemos que restaurar esas cosas. Primer mandamiento. Segundo mandamiento. Son 10. Primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos a mí. O sea, que Él sea nuestro único Dios. Segundo mandamiento, no te harás imagen de lo que hay en el cielo y la tierra, de nada. Tercer mandamiento, escuche. No usarás mi nombre en vano. Primero, ¿cuál es el nombre? Él lo dice ahí. No usarás mi nombre, Yahweh, en vano. Ahí está. La palabra vano quiere decir dos cosas. Número uno, quiere decir usarlo mal. Por ejemplo, se me cayeron las llaves. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahí no es el nombre. Dios no es el nombre de Dios. Dios es el título. Es Dios. Pero su nombre es Yahweh. Primero, no lo usarás en vano, no lo usarás para cualquier cosa. Y segundo, la palabra vano quiere decir también vacío, no lo tendrás vacío. ¿Qué es vacío? Es, por ejemplo, decir Dios, Señor, u otro título, y el nombre de Dios nunca lo nombro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Yahweh. Porque tu nombre es Yahweh. Entonces, la palabra nombre, por ejemplo, en hebreo la palabra nombre quiere decir Hashem. Y algunos dicen que Hashem te bendiga. Te lo voy a traducir. Te está diciendo que el nombre te bendiga. ¿Cómo que el nombre te bendiga? El nombre es que Yahweh te bendiga. Yo cuando termine, posiblemente voy a hacer una oración por usted, simplemente de despedida. Y ahí yo voy a hacer una oración que está en la Biblia. Dice, así bendecirán a mi pueblo. Y yo voy a tratar de bendecirlo así como dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, Números capítulo 6. Y para terminar, sigue el mandamiento. Cuarto, consagrarás, santificarás el séptimo día, el Shabbat, sábado. Restaurar, ¿qué es? Volver a esas cosas que programa tras programa voy a ir hablando. info@retorno.tv es para que aquellos que quieran escribir un mail. Lo voy a tratar de poner ahora, va a ver que miro el monitor para dejárselo ahí. Ahí está, para que aquellos que quieran escribir puedan hacerlo. Y si de alguna manera más podemos ayudar, bueno, también lo haremos. Estoy en Córdoba y desde Córdoba se pueden hacer muchas cosas y por medio de internet también se pueden hacer otras muchas más. También voy a dejarle el nombre de la página web para que de alguna manera también pueda conectarse a nuestra página. Déjeme que la encuentre nomás. A ver. Que difícil a veces se hace de lejos. Estoy solo ahora en el programa. Entonces, bueno, como estoy solo, no la tengo ahí. Bueno, entonces voy a volver a donde tengo que volver, aquí, para que podamos ser conectados. Pero el nombre de la página web es fácil. www.retorno.tv. Ahora, ni bien termine el programa, quiero presentarles al doctor Horacio Corneli, que no le dije al principio que lo iba a hacer al último, pero sí lo voy a hacer ahora, con una invitación para aquellos que quieran aprender mucho más de la palabra de Dios. Bueno, después, ni bien ahí termine el programa, va a aparecer un video de él invitándolos a todos ustedes a la Facultad Bíblica Internacional para que pueda aprender mucho más también de la palabra del Señor. Yo me voy a despedir de todos ustedes de una forma muy particular. Quiero hacer una oración simple y sencilla que está en el libro de Números capítulo 6, y escúchela con atención porque es una recomendación importante. Primero, Dios dice, así, es una instrucción, así bendecirán a los hijos de Israel. Por lo tanto, así usted tiene que aprender a bendecir a los hijos de Dios. Aclaro, algunos dicen, bueno, pero esto es para los hijos de Israel. Cuando Dios lo manda a Moisés a Egipto a hablar con Faraón, le dijo, dile a Faraón que deje salir a mi hijo. ¿Quién era su hijo? Israel. Hijo. Usa la palabra hijo.
y si no lo deja salir, yo mataré a su hijo. El faraón no lo dejaba salir y Dios mató a su hijo. Bien, fíjese esto, ¿no? Entonces, estamos hablando Viejo Testamento y Dios está diciendo que Israel es su hijo. El que cree en Jesús y le recibe en su corazón, el Padre, Dios, le da el derecho de que sea hecho hijo de Dios. Mire que lo dije despacito para que lo entendamos. ¿Quién es un hijo de Dios? El que es parte del pueblo que Dios escogió. ¿Cuál es el pueblo que Dios escogió? Israel. ¿Quién es Israel? Todo el que es hijo de Dios. Qué interesante se pone ahí. Ahora voy a hacer la oración que le decía que iba a hacer. La oración dice así de esta manera. Yahweh bendiga y guarde toda su casa, toda su familia. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre toda su casa y toda su familia y tenga de usted misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre toda su casa, toda su familia y ponga en ustedes shalom. Que Dios le bendiga a todos ricamente. Yo me voy a despedir de aquí del programa. Me voy simplemente a salir, terminar, pero de aquí a poquito con usted vamos a estar compartiendo mucha más bendición de todo lo que es este momento lindo que Dios nos da. Que Dios le bendiga a todos. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Ministerio Bíblico Internacional, a través de la Facultad Bíblica, ofrece los siguientes programas de estudio. En primer lugar, una licenciatura en Teología Pastoral. En segundo lugar, un diplomado en Teología y Práctica Ministerial. En tercer lugar, un curso bíblico de Sanidad Interior. Y cuarto lugar, un programa de Consejería Bíblica Familiar. La licenciatura en Teología Pastoral consta de 18 materias que se hacen en 3 años, 6 materias por año, y se obtienen títulos intermedios. Completar las primeras 6 materias, un diploma, completar las otras segundas, o sea, segundo año otro diploma, y finalmente la licenciatura en Teología Pastoral. El diplomado en Teología y Práctica de la Función Ministerial es un curso nuevo, una carrera nueva, que consta de 8 materias que se hacen en un año y es eminentemente práctica del ministerio, tanto para pastores, para líderes, para servidores y para todos aquellos que quieran ejercer el ministerio en alguna iglesia. Y en tercer lugar, el curso bíblico de Sanidad Interior es un curso corto de 3 meses, 10 clases para consejeros bíblicos. Y el programa de Consejería Bíblica Familiar es un curso mucho más amplio, más completo, que desarrolla las diferentes etapas de la formación de la familia, tanto el prenoviazgo, noviazgo, matrimonio, crianza de los hijos, etc. Es importante que ustedes tengan en cuenta que la Facultad Bíblica hace 16 años que está capacitando líderes cristianos. 16 años con una excelencia académica, con excelente material de estudio y ha pasado alumnos del país y del exterior que se han capacitado en la Facultad Bíblica. Usted puede recibir el material de estudio, puede tomar sus clases en vivo desde su hogar, a través del aula virtual por internet, por facultadbiblica.com, y también las clases van a ser transmitidas por retorno.tv y por ministeriobiblico.com. No dude en pedir información, no dude en inscribirse, reciba información, realice su inscripción, ahí tiene un email para comunicarse y recibir el catálogo completo con toda la información. Tiene 2 números de celular y también puede consultar la página de la Facultad Bíblica y ver allí qué es lo que se está ofreciendo. Yo les decía recién que tenemos un curso nuevo, un curso
que para nosotros va a ser muy importante, que es el Diplomado en Teología y Práctica Ministerial, 8 materias, 1 año de duración. Este curso se va a dar los lunes, a partir del lunes 18 de marzo se va a dar, es un curso corto, es de 1 año, y a partir del lunes 18 de marzo usted puede verlo, usted puede asistir, usted puede rendir, usted puede hacer todo a través de, de Internet, un curso totalmente por Internet. Acá tenemos algunos grupos que se han graduado a lo largo de los años. No olviden que empezamos en el 2003 y han pasado muchísimos pastores, muchísimos líderes, muchísimos hermanos de las iglesias a través de estos cursos que hemos dado. Así que yo los invito a que no lo dude, que hoy mismo se inscriba. Usted no se preocupe si no puede estar en una semana, no puede ver la clase presencial, porque las clases se van a grabar y se van a subir a la página de la Facultad Bíblica, o sea, usted la va a ver en vivo en el momento que se está dando la clase, o la puede ver on demand, o sea, grabada al otro día, en el horario que usted quiera, en los días siguientes. Pues la clase se va a subir grabada, o sea, no se preocupe si un día justo usted no pudo asistir a la clase en vivo, porque la va a poder ver los días siguientes para no atrasarse en el estudio. Así que yo lo invito a que llame por teléfono, a que escriba un mail, pero no se pierda esta oportunidad de recibir el material, muy buen material por Internet, poder leerlo en la pantalla, imprimirlo y quedarse usted con el material, porque el material es para usted. Así que los invito a llamar, los invito a inscribirse.